por colaborarnos con esta importante capacitación. Es un placer una vez más contar con la valiosa presencia de los asociados de la cooperativa. Hoy vamos a atender un tema muy importante para la región y para el cultivo del café, como son las fertilizaciones de inicio del periodo agronómico. Principalmente vamos a hablar entre la primera y la segunda fertilización, y por dicha ya hoy podemos vislumbrar que podemos en los próximos días realizar la primera y programar también la segunda fertilización, ya que llovió. Teníamos 4 días secos de que no había llovido nada. Ya había mucha preocupación en el medio, porque generalmente la primera fertilización estaba programada para la primera semana de junio. Entonces, por dicha, y hoy coincidimos con la participación de Jacqueline, ingeniera agrónoma. Es muy importante señalar este aspecto, y no hay que dejar de mencionarlo, que en un apartado donde la mayoría de agrónomos están en el género masculino, es muy importante y recalcar la importancia de contar con una mujer con amplio expertise en materia agronómica y, lo más importante, en nutrición del café. Es muy grato. Creo que en todas las capacitaciones que hemos dado durante este año es la primera vez que vamos a tener la participación femenina, y es muy grato para el grupo, para los organizadores como somos Luis Diego y su servidor, que tengamos la participación de Jacqueline y nos dé ese toque importante de orden, de dedicación y de compromiso que tienen las mujeres en cualquier ámbito que elaboren o que estén involucradas. Muchísimas gracias, Jacqueline. Nada más para dejar claro, tenemos, por patrocinio de Fertica, tenemos 6 rifas al final, don Luis Diego. 6 rifas. Jacqueline, no sé cómo podemos hacer el mecanismo. Si tienen alguna consulta, que vayan levantando la mano, o lo dejamos al final. Usted nos dice cómo procedemos en ese aspecto. Bueno, en realidad como las han realizado anteriormente, pero tal vez lo dejo como en manos de ustedes, como gusten hacerlo. En realidad yo no tengo ningún problema, la dinámica que ustedes hayan manejado anteriormente. Realmente sí se nos dan algunas dudas en la marcha de la charla. Entonces no sé si ellos pueden ir levantando la mano para que de una vez vayan interviniendo y saldando esas dudas. Don Luis Diego, sí, 6 rifas al final las dejamos para ver la dinámica con la que vamos a proceder. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a Jacqueline, a Fertica como empresa aliada comercialmente aquí en el almacén de suministros, y muchísimas gracias a los presentes, y demos inicio a la charla de fertilización. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Como les mencionaba Jorge, mi nombre es Jacqueline Rojas, soy ingeniera agrónomo, soy del Departamento Técnico de Fertica, y el día de hoy pues tenemos el gusto de compartir con ustedes alguna información. Si tuvieran alguna duda durante la charla, pueden consultar sin ningún problema, pueden preguntar. Entonces, ahí no se preocupen por eso, en la marcha podemos ir contestando respuestas. Voy a empezar a compartir entonces pantalla. Vamos a ver si no me come la tecnología. Perfecto, Jacqueline. Entonces, flechita arriba, eso es, ahí está. Ahí está, ya la pueden ver. Okay, sí, y puedes poner en modo presentación para que se vea en modo presentación. Vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí estamos. Como les mencionó Jorge, el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre la parte de fertilización. Tratemos tal vez no verlo solo como una charla, sino más bien como un conversatorio, como les digo. Si ustedes tuvieran alguna duda en el transcurso de la charla, no hay ningún problema. Pueden levantar la mano o pueden inclusive hablar por audio. Es como ustedes gusten. Sepan que son bienvenidas cualquier consulta o cualquier comentario adicional.
El día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es la fertilización en café. Principalmente nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en las primeras fertilizaciones, que son las que ahorita estamos pues ya por iniciar, ¿verdad? Bueno, como les mencioné, yo soy del departamento técnico. Tenemos otro compañero que se llama Rodrigo Molina. Él es el compañero del área comercial. Entonces yo me encargo directamente de la parte técnica y Rodrigo de lo que es el área de ventas. Y ya directamente él es el que está de la mano con el mismo almacén, digamos. Vamos a iniciar hablando un poquito de las variables que afectan la rentabilidad en el café. Podemos ver que para la rentabilidad hay varios factores que influyen, como por ejemplo, hay factores externos al agricultor, ¿verdad?, al caficultor, que sería como los precios de ventas, precios de venta, eso es algo que nosotros no podemos controlar. Tenemos factores que son internos al caficultor, o sea, los factores que nosotros sí podemos controlar, que en este caso sería, por ejemplo, la productividad y la calidad. Entonces, en realidad son factores que están en nuestras manos según el manejo que le demos a nuestro café. Y si tenemos un buen rendimiento, una buena rentabilidad, se va disminuyendo o se van diluyendo los costos que tenemos por hectárea. Entonces, siempre deberíamos estar enfocados en producir más para que mi café me genere más ingresos, ¿verdad? Entre más produzca, más se van diluyendo estos costos de producción. Veamos que, por ejemplo, dentro de los factores que nosotros podemos controlar, bueno, o los que no podemos controlar también en un todo, digamos, de la planta, hay diferentes factores que influyen. Dentro de esto, por ejemplo, que no están en nuestro control, como lo que es el clima, ya todo lo que es la lluvia, la temperatura, como mencionaba Jorge, digamos, ahorita se estuvo un periodo tal vez como de verano, que eso no estaba en nuestras manos, ¿verdad? No podemos hacer nada por controlarlo. Pero dentro de las labores que podemos controlar, por ejemplo, está la selección del material genético, control de malezas, control de enfermedades y plagas, en general, todo este tipo de manejo que nosotros podemos variar. Y uno muy importante, digamos, que tiene un gran impacto en el resultado de nuestro café o de nuestra producción, es la nutrición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de la nutrición en café. Ok, dentro de lo que es el café, tenemos diferentes nutrientes que son los que nos van a ayudar a mejorar las condiciones y la producción, y los clasificamos, eso es como para que ustedes tengan el conocimiento, sepan, los clasificamos en elementos mayores y secundarios, que estos son los elementos que normalmente la planta consume en mayor cantidad, o sea, que consumen mayor volumen. Entonces, los elementos mayores son nitrógeno, fósforo y potasio. Luego, los secundarios, los mayores son los que más se consumen. Los secundarios también se consumen en grande cantidad, que serían el calcio, el azufre y el magnesio. Luego, los elementos menores serían boro, manganeso, el cobre, el zinc, el molibdeno y también el hierro. Son elementos que, aunque se consuman en menor cantidad, no quiere decir que sean menos importantes. Eso sí debemos tomarlo en cuenta. A ver qué se ve. Ahora sí. Ok, dentro de lo que es también la nutrición, tenemos algo que le llamamos la ley del mínimo. Esta ley del mínimo es importante que nosotros la tomemos en cuenta, porque quiere decir que aunque yo tenga, digamos, los nutrientes disponibles para la planta, pero si yo tengo un nutriente deficiente, ¿verdad? Si no tengo lo que la planta necesita, no tengo la cantidad total o no lo tengo en el nivel que la planta necesita de cada nutriente, entonces esto nos va a afectar directamente el rendimiento. Entonces, aunque yo tenga todos los nutrientes, si me falta uno o si tengo alguno en menor cantidad de lo necesario, ya esto me va a afectar a nivel de rendimiento, y esto se traduce en una disminución, ¿verdad?, también de nuestros ingresos, porque vamos a tener menos café para vender. Estos nutrientes que yo les menciono tienen una característica, o sea, ellos se clasifican independientemente que sean mayores, secundarios o menores. Ellos tienen una característica, algunos se clasifican como nutrientes móviles dentro de la planta y otros se clasifican como nutrientes inmóviles dentro de la planta. Entonces veamos que, por ejemplo, móviles significa que son los nutrientes que ingresan a la planta,
Y con el crecimiento de la planta, si yo no estoy aportando con frecuencia estos nutrientes y los tejidos jóvenes lo necesitan, entonces él tiene la capacidad de moverse a los tejidos más jóvenes. Digamos, yo aplico y la planta sigue creciendo, ¿verdad? Si yo no sigo aplicando estos nutrientes, entonces las reservas que están en los tejidos más viejitos se van a mover hacia los tejidos nuevos, hacia los tejidos en crecimiento. Entonces, estos serían nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cloro y molibdeno. Los nutrientes inmóviles en la planta son, como la palabra lo dice, son nutrientes que yo aplico y que se quedan en un solo lugar. O sea, se quedan donde yo los apliqué. Si yo no sigo aplicándolos, aunque los tejidos nuevos los necesiten, ellos no se van a mover, o sea, no tienen la capacidad de moverse dentro de la planta. Entonces, bueno, en esto sería calcio, azufre, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y níquel. Podemos ver en las figuras, por ejemplo, la figura 1, que es la que está al lado izquierdo, vemos que ahí se muestra en el espacio, en el lugar donde se van a mostrar normalmente las deficiencias de esos nutrientes móviles, que es la marquita que está en naranja. Entonces podemos ver que normalmente los tejidos móviles, si yo tengo, si no estoy haciendo un buen aporte de estos nutrientes, entonces las deficiencias se van a empezar a notar donde está esa marquita anaranjada, que es donde están pues los tejidos más viejitos. Luego en la figura 2 podemos ver el comportamiento de la deficiencia cuando hablamos de nutrientes inmóviles. Entonces, esta marquita naranja me muestra que los tejidos más nuevos, ¿verdad? Los tejidos de las puntas, que son los tejidos que están en desarrollo o los más jóvenes, son los que van a mostrar una deficiencia, porque como este nutriente no se puede mover al tejido joven, entonces se va a quedar inmovilizado ahí en ese tejido viejo. Por eso es importante que nosotros siempre estemos aplicando los nutrientes, o sea, que la planta siempre tenga esta fuente variada de nutrientes para que no presente deficiencias. Vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de los nutrientes, o sea, que por qué yo no debería dejar que la planta sea deficiente. Que, por ejemplo, aquí a modo de resumen, el nitrógeno normalmente, ¿verdad? Es un nutriente que nos va a ayudar a mejorar el vigor de la planta y también la producción. En el caso del fósforo, el fósforo ayuda mucho en lo que es el desarrollo de raíces y también de las flores, en la formación de granos y semillas y aumenta el cuaje y el rendimiento. Luego el potasio también nos va a ayudar a mejorar en sí el tamaño y calidad de frutos. También el potasio tiene una función importante en lo que es el control hídrico de la planta. Entonces, ella nos ayuda a que si tenemos un periodo de sequía, este nutriente nos ayuda a que la planta lo tolere mejor, porque digamos que él es como el que nos ayuda por decirlo así, a abrir y cerrar los poros de la planta. Digamos, él me va a ayudar a que la planta resista mejor el estrés hídrico. Estimula también el crecimiento de raíces y fortalece también el cultivo. Vemos entonces que esos tres nutrientes, que son los que normalmente se consumen en grande cantidad, todos tienen una función muy importante en rendimiento, ¿verdad? En calidad y también crecimiento de la planta. Todos tienen importancia. El calcio, por ejemplo, reduce también la caída de frutos. Por eso es que nosotros tratamos de colocar calcio cuando la planta se encuentra, ojalá digamos antes de la floración, igualmente ya cuando la planta está en el cuaje, nos ayuda a que él retenga esos frutos, que no se caigan fácilmente. El calcio tiene una función estructural muy importante que ayuda a que la planta tenga un tejido más fuerte. Entonces, es más fácil que ella retenga las flores inclusive, o retenga los frutos, para que, por ejemplo, en el caso de las flores, resistan un poquito más, digamos, que ellas no se caigan tan fácilmente o que al menos no se vean atacadas tan fácilmente por enfermedades, porque vamos a tener un tejido más fuerte. En general, el calcio, como les decía, tiene una formación de pared celular fuerte, lo que me proporciona resistencia a enfermedades y también al estrés. Y me ayuda también a tener granos de alta calidad. Luego, el magnesio también nos ayuda a mejorar lo que es el color de las hojas. Está directamente relacionado con lo que es la fotosíntesis. Entonces, él nos ayuda a que esta hoja a que la planta se mantenga verde. Ayuda también a la respiración de la planta. Tenemos, por ejemplo, el cobre.
El cobre nos va a ayudar a mejorar la formación de polen y también la producción de la planta. El hierro mejora el color de la hoja y la producción. En el caso del manganeso, nos va a ayudar a mejorar la formación de polen y producción. El zinc también me ayuda a mejorar el vigor y la producción. También me ayuda a tolerar el estrés abiótico, ¿verdad? Que ya eso sería el estrés como ambiental, por decirlo así. Luego, el mayor desarrollo de la raíz también me ayuda. El boro me ayuda a fortalecer la planta. También me ayuda a mejorar el cuaje. Por eso también nosotros aplicamos boro cuando estamos en prefloración y floración. Es importante. Mejora el transporte del calcio. Esa es una función que el boro tiene. Y cuando hay presencia de boro, se mejora la absorción de calcio. También nos va a ayudar en el crecimiento de raíces, tallos y hojas y en la fertilidad del polen. Entonces esto es muy importante porque aunque yo tenga floración, el boro, digamos la presencia de boro me va a ayudar a que estas flores también tengan una buena fertilidad, o sea que ellas tengan un cuaje exitoso. Le da también a la pared celular flexibilidad. Entonces el boro, por ejemplo, hablamos que el calcio nos da una pared celular más fuerte y el boro se complementa muy bien porque entonces tenemos una pared fuerte y flexible. Entonces también esto me va a ayudar a que el tejido sea más resistente, que no se quiebre fácilmente y que igualmente sea resistente a que no se hagan grietas para que no entren enfermedades y demás. También mejora el tamaño y el rendimiento de los granos. El azufre mejora el vigor, ayuda a la producción de granos y semillas y también es importante para la resistencia a las enfermedades. Entonces es como un resumen, ¿verdad? General de lo que la función de cada nutriente, es como parte de sus funciones. Luego aquí vamos a ver, por ejemplo, un poquito lo que es la deficiencia y casos de deficiencia y exceso de nitrógeno, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos deficiencia de nitrógeno, puede presentarse caída prematura de hojas, también reduce el rendimiento y la calidad de la fruta. Luego, como el nitrógeno es un nutriente móvil, entonces las hojas viejas son las que sufren esta deficiencia. O sea, cuando hay deficiencia en la planta, entonces el nitrógeno tiende a moverse a los tejidos jóvenes y por eso la hoja vieja queda deficiente y se empieza a tornar amarilla. Es un amarillamiento uniforme. La tasa de crecimiento también se ve reducida y también el nuevo crecimiento puede verse atrofiado y en casos ya muy, muy severos de deficiencia de nitrógeno, inclusive podría morir la planta. También cuando tenemos deficiencia de nitrógeno, el cuaje es limitado y además los frutos pueden volverse amarillos y se pueden caer con facilidad, al igual que las hojas. Cuando presentamos un exceso de nitrógeno, o sea, tal vez uno dice, bueno, voy a aplicar mucho nitrógeno para no tener deficiencia, pero es que todo debe ser un nivel. Entonces, no podemos tampoco aplicar en exceso porque si tenemos exceso de nitrógeno, bueno, las hojas se vuelven de un color verde oscuro, pero el problema sería que el crecimiento vegetativo se hace muy exuberante y suculento. Esto quiere decir que al ser un tejido muy suculento, ¿verdad? Es un tejido más débil y queda susceptible al ataque de enfermedades y de patógenos. En general, digamos, todo lo que son enfermedades. Entonces, tampoco me conviene tener un exceso de nitrógeno porque el tejido se me va a volver débil por un crecimiento excesivo. También se puede dar un retraso en el crecimiento, bueno, en la terminación en sí, ¿verdad? Del crecimiento vegetativo. O sea, a fin de cuentas es un crecimiento muy exagerado, pero no termina, digamos, de ser un buen crecimiento. O sea, tiende a ser muy débil. La caída también prematura de frutos se puede dar y puede ser perjudicial para la calidad de tasa de los granos. Entonces, esa es otra parte que influye el exceso de nitrógeno. Y además, puede influir en la deficiencia de azufre. Hay ciertos nutrientes que la presencia o ausencia de algunos nutrientes puede afectar también a los otros nutrientes con los que están muy relacionados, digamos, por decirlo de alguna forma. Tienden a verse afectados, digamos, entre ellos. Aquí vemos, por ejemplo, fotos de las deficiencias de nitrógeno, que yo me imagino que ya ustedes lo han visto en campo. En algún momento han visto estas hojitas que son como las hojitas más viejas, que se tienden a ver amarillentas. Igual que se da caída de frutos. Entonces vemos un avance. Sí. Sí, digamos. Ya le colaboro, Jacqueline, adelante. Sí, de acuerdo. Sí. Está apagado.
Mire, casi la silencio está muy feo. Ok, listo. Ajá. Ok, perfecto, ya podemos continuar. Aprovechando, recuerden que si tienen alguna consulta pueden levantar la mano y con mucho gusto, ¿verdad? Por aquí nosotros le colaboramos. De acuerdo, entonces continuamos. Adelante, sí. De acuerdo. Ok. Veamos, por ejemplo, también en lo que es el nitrato, perdón, el nitrógeno, nosotros tenemos diferentes fuentes de nitrógeno. Entonces, eso también es bueno que ustedes lo sepan. Podemos escoger entre hacer una aplicación de nitrógeno en forma de urea o una aplicación de nitrógeno en forma de nitrato de amonio. Entonces, es importante también que ustedes sepan que no es que uno sea mejor que el otro. Es bueno tomar en cuenta que tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, la urea es un tipo de nitrógeno que, si bien, por ejemplo, la urea tiene una mayor cantidad, un mayor porcentaje de nitrógeno, tiende también a volatilizarse más o a perderse en forma de nitrógeno, ¿verdad? Esa pérdida es mucho más alta que en el caso del nitrato de amonio. Entonces, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque depende de las condiciones que tengamos, puede ser que ese nitrógeno de la urea se me volatilice en gran cantidad o entonces debo tomar ese dato. Vemos, por ejemplo, aquí esta gráfica donde se muestra el rendimiento de grano verde, estos kilogramos por hectárea, donde, por ejemplo, la barrita gris muestra una prueba en la que no se aplicó fertilizante, no se aplicó urea. Y en las otras dos barras vemos que se aplicó, según la nota que viene aquí abajo, dice, urea y nitrato de amonio fueron aplicados a 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, vemos que, por ejemplo, el nitrato de amonio dio mejor resultado. Esto es precisamente porque, aunque yo aplique la misma cantidad de nitrógeno, o sea, no necesariamente la misma cantidad de urea o de producto, digamos, sino la misma cantidad de nitrógeno. Recordemos eso, la urea tiene más porcentaje que el nitrato de amonio, entonces quiere decir que normalmente la cantidad de urea, no sé si los enredo, pero va a ser menor que la de nitrógeno para llegar a 300 kilogramos en sí del nutriente, no del producto, sino del nutriente. Entonces, al aplicar 300 kilogramos de nitrógeno en forma de urea, versus en 300 kilogramos de nitrógeno en forma de nitrato de amonio, vemos que la urea quedó un poquito más deficiente, precisamente es porque ella tiende a volatilizarse un poquito más que el nitrato de amonio. Entonces, es nada más como para que tomemos en cuenta que si usamos urea, a veces es preferible aplicar un poquito más para que no se nos quede la planta deficiente de nitrógeno, si fuera el caso. Vemos que en cuanto también al fraccionamiento de la fertilización, en este caso viendo específicamente el nitrógeno, también es muy importante o si ustedes tienen la posibilidad de fraccionar la aplicación, sería lo ideal. Vean, por ejemplo, la línea aquí, la rayita que es más clarita, que es como celestita, ¿verdad? Esta rayita muestra cuando se aplica el fertilizante o el nitrógeno en 2 aplicaciones al año, mientras que la rayita verde nos muestra el comportamiento del rendimiento cuando aplicamos el nitrógeno en 4 fraccionamientos, o sea, en 4 aplicaciones al año. Ok, esto no quiere decir que yo voy a aplicar más nitrógeno, no, o sea, lo que quiere decir es que del total de nitrógeno que yo aplico en todo el año, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dividirlo, ¿verdad? Entonces ya lo divido en 4 partes, y en vez de hacer 2 aplicaciones o 3, lo que hago es que lo divido en 4 y ahí se va aprovechando mejor. Podemos relacionarlo, por ejemplo, como cuando cuando nosotros nos sirven el desayuno, almuerzo y cena en una sola comida, ¿verdad? Nosotros no podemos comernos todos, o sea, no nos va a sustentar, ¿verdad? Aparte que no vamos a poder comerlo todo en ese momento, tampoco nos va a sustentar bien. Entonces, lo ideal es, por eso nos recomiendan hacer desayuno, almuerzo y cena, y si es posible también meriendas, porque así aprovechamos mejor los nutrientes. Es el mismo caso con las plantas. Entonces nosotros deberíamos tratar de fraccionar la aplicación de los nutrientes. No es aplicar más, sino que el total de lo que yo aplico al año, tal vez, si está en mi posibilidad, lo fraccionamos un poquito para que se aproveche mejor. Veamos aquí, por ejemplo, lo que es la deficiencia y exceso de fósforo.
En este caso, bueno, el fósforo también es móvil en la planta, entonces también lo vamos a ver en hojas viejas, la deficiencia. Las hojas pueden volverse de un color verde oscuro o con tintes bronceados o morados, como vemos en esta foto. Generalmente, provoca que el follaje se haga más pequeño y escaso. También en sí los brotes y la floración se ven retardados. El tamaño de la hoja, el crecimiento de brotes, entonces pues también se ve reducido. Hay una interacción directa entre lo que es el nitrógeno y el fósforo. Entonces también es importante que la relación de nitrógeno y fósforo se cuide para que no haya un desequilibrio. Normalmente se habla de que las hojas deben estar, o el nivel de nitrógeno-fósforo en las hojas debe de estar entre 14 y 23 para el caso del café arábico, que es el que nosotros utilizamos. En realidad, por eso es que el fósforo se utiliza en menor cantidad. El fósforo alto también puede influir en las deficiencias de hierro y de zinc. Entonces, por eso debemos pues tener un control. No es cualquier fertilizante el que nosotros aplicamos, porque tratamos de que no se vaya el fósforo muy arriba. Vemos aquí otro ejemplo de una deficiencia de fósforo, ¿verdad? Que podemos verla en campo. También el fósforo tiene otra función. Se puede, ahora no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el uso de fosfitos. El fósforo, bueno, aquí yo les muestro un ejemplo, el Fortify, esto es una línea de foliares de Fertica, que eso es un fosfito que nos va a ayudar en el control de enfermedades. Básicamente lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que la planta active sus mecanismos de defensa, por decirlo así. Ayuda a facilitar el reconocimiento de las infecciones. Entonces, el fosfito también es una opción ya directamente más como enfocada en nivel de control de enfermedades. Luego podemos ver por acá un poquito lo que es la deficiencia y exceso de potasio. En el caso de deficiencias, bueno, el potasio es móvil en la planta, entonces también se observa primero en hojas viejas. Lo que podemos notar primero es una clorosis intervenal. Esto quiere decir que los espacios entre las venitas de la hoja tienden a volverse más claros, ¿verdad? Tienden a perder color, a hacerse más amarillentos. Y puede presentarse un tono marrón chamuscado a lo largo de los márgenes de la hoja. Y también puede hacerse una curvatura hacia adentro, lo que va a desarrollar una apariencia irregular. Entonces podemos ver en la foto que se hace una tonalidad marrón y también el tejido muere. Entonces, y eso es directamente en los márgenes de la hoja, en los bordes. Empieza por ahí. Más tarde, los márgenes de la lámina de la hoja mueren y se secan y se enrollan hacia arriba, que es lo que les mencionaba, como la foto. Y además disminuye el crecimiento y la predisposición a enfermedades se hace presente, ¿verdad? Lo predispone a enfermedades y estrés. Y además puede presentarse también en casos muy severos, pues la muerte de la planta. Además, otra cosa que no nos conviene o que nos afecta directamente en la producción es que aumenta la cantidad de flotes o de cerezas vacías. Entonces es una deficiencia de potasio que nos va a provocar este problema. En el caso del exceso de potasio, ¿verdad? Tampoco podemos, como les mencionaba, todo es con un nivel, todo tiene que ir en un cierto rango, no podemos ni ser deficientes ni aplicar en exceso. Entonces, el exceso de potasio puede ser perjudicial para la calidad de la taza del café. Y además, bueno, eso directamente porque el potasio nos ayuda mucho en todo lo que es el transporte de azúcares y el llenado de los granos. Las deficiencias de manganeso y de azufre también pueden ser asociadas con niveles altos de potasio. Entonces, por eso también tenemos que tomar en cuenta. El antagonismo de potasio-magnesio, la relación potasio-magnesio, la relación de potasio y magnesio en la hoja debe ser inferior a 10. Entonces, por eso también es que normalmente aplicamos menos magnesio que potasio. Aquí vemos otras imágenes donde se muestra la deficiencia del potasio, que ya eso también se ve mucho en campo. Muchas veces en los cafetales se observa este síntoma. Vemos que también el potasio no solamente me ayuda en lo que es el llenado de grano, calidad, sino que también el potasio incrementa el rendimiento y reduce la infección de cercospora cafeícola. Esto quiere decir que también el potasio tiene un papel dentro de la resistencia a la planta de enfermedades. Entonces, por ejemplo, podemos ver que
conforme aumenta el porcentaje de potasio en la hoja, disminuye también la infección, el porcentaje de infección de enfermedades. Ok, el porcentaje de potasio en hojas, que es la rayita más clarita, ¿verdad? Esa es la que me muestra que conforme aumenta el potasio, también disminuye, digamos, la infección, que es la rayita más oscura, disminuye el porcentaje de infección de la enfermedad, y en la rayita que es el tono intermedio, ¿verdad? Esta me muestra que el rendimiento también sube cuando tengo mayor concentración de potasio. La aplicación de potasio foliar, también eso es importante, se complementa con la aplicación al suelo. Entonces, aunque yo esté aplicando potasio a nivel de suelo, como por ejemplo con una 18-5-15 estoy aportando 15 de potasio, pero no está de más que yo lo complemente con el potasio foliar. Él también me va a ayudar a que la planta reaccione mejor. Entonces vemos que en esta rayita o en esta columna a gris, eso es un control, ¿verdad? Es donde no se aplicó potasio. Luego la columna del centro me muestra la aplicación de potasio al suelo, que la planta por supuesto reacciona mejor. Y en la siguiente rayita, que es la columna de la derecha, vemos que la aplicación eso es la aplicación de potasio al suelo y a nivel foliar. Entonces la combinación de los dos me ayuda a mejorar el rendimiento en cereza. Luego veamos, por ejemplo, la deficiencia y exceso de magnesio. En el caso del magnesio, la deficiencia se muestra también en hojas viejas. El magnesio es móvil, entonces se muestra en hojas viejas. Y el área entre la nervadura de las hojas se vuelve clorótica. Cuando hablamos clorótico, quiere decir amarillento. Entonces vemos las fotos, ya eso ustedes probablemente también lo han visto en campo, que vemos las venitas de la hoja totalmente verdes, pero los espacios entre esas venas se muestran amarillas. Entonces eso es una deficiencia de magnesio, como les digo, en hojas viejas. La caída prematura también de hojas se puede dar, y especialmente también en ramas con granos maduros. En cuanto al exceso de magnesio, afecta también lo que es la absorción de potasio, entonces no conviene que tengamos un exceso. Y al tener una deficiente absorción de potasio, también nos va a afectar el rendimiento. Vemos, por ejemplo, ya otra foto otras fotos donde podemos ver la deficiencia de magnesio. Es muy característica, yo creo que es fácil de identificar en un campo. Y ya lo que es el rendimiento, digamos, la aplicación de magnesio y el rendimiento de café, también podemos ver que el magnesio nos ayuda bastante a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, esta tablita nos muestra el rendimiento en grano en kilogramos por hectárea, donde la columna gris es el control, ¿verdad? Donde no aplicamos magnesio, donde no aplicamos fertilizante. La columna del centro es la que muestra la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio. Y la columna de la derecha es la que muestra la aplicación de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Vean cómo aumenta considerablemente esta producción. Entonces también aquí aprovecho para mostrarles. Cuando nosotros para comentarles, cuando nosotros vamos a conseguir o a comprar un fertilizante, es importante que revisemos que traiga varios nutrientes, que no sea solamente nitrógeno, fósforo y potasio, sino que venga con magnesio, azufre, o sea, que tenga diferentes cantidades que tenga variedad de nutrientes para que la planta los tenga disponibles. El simple hecho de conseguir un fertilizante con más nutrientes me ayuda a que el rendimiento aumente. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí o si vamos bien de momento. Igual con toda confianza pueden preguntar si algo no lo entendieron o si tienen preguntas. Claro, si tienen preguntas, entonces por aquí pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono, no pasa nada. Y Jacqueline con mucho gusto se las puede contestar. Pero va muy fluida la explicación, Jacqueline. De acuerdo. Ahí cualquier cosita que no entiendan, sepan que no hay ningún problema, que me interrumpan o que quieran hacer algún comentario al respecto, no hay ningún problema. Ok, vamos a hablarles entonces un poquito de la deficiencia y exceso de calcio. En el caso del calcio, bueno, es un nutriente inmóvil en la planta, por lo que normalmente las deficiencias las vamos a ver en las hojas jóvenes. Entonces, es muy importante que nosotros también estemos aplicando calcio porque
Si yo no lo estoy aplicando, entonces él no tiene la capacidad de moverse hacia los tejidos jóvenes, y el tejido joven necesita el calcio pues para su buen desarrollo. De igual forma también lo necesitan los granos, ¿verdad? Cuando tenemos una deficiencia de calcio, se puede presentar una clorosis en la superficie de la hoja que comienza desde los bordes desde los márgenes de la hoja. Entonces podemos ver directamente, digamos, como se ve en la foto, normalmente los bordes tienden a hacerse más amarillentos, o sea, empieza a formarse ahí, y la hoja también puede ahuecarse hacia abajo y tener márgenes ondulados. Esa es una característica. La muerte también de la yema apical podría suceder, ¿verdad? Que es como ya directamente donde está el crecimiento nuevo. Y el desarrollo de las ramas laterales o bandolas también mostrarían síntomas de deficiencia. O sea, todo lo que son los tejidos nuevos tienden a mostrar esa deficiencia. La circunferencia del tallo y la altura también puede verse reducida. En el caso que nosotros hagamos una aplicación en exceso, puede provocar también que haya un sabor amargo y duro en el grano, ¿verdad? Entonces no nos conviene tampoco aplicar en cantidades excesivas. La aplicación excesiva de calcio también puede provocar desequilibrios en magnesio y potasio. Entonces, de igual forma tenemos que cuidar la cantidad que estamos aplicando. Vemos aquí, por ejemplo, más imágenes donde se muestra deficiencia de calcio. Podemos ver aquí que los bordes no necesariamente es un amarillo encendido, ¿verdad? Es como una tonalidad más clarita que podemos empezar a ver, inclusive que puede ir haciéndose cada vez más clara o puede ir empeorando. Bueno, aquí yo coloco también un producto que es el Calmax Super. Esto también es una fuente de calcio, es igual de la línea Fertica. Aprovecho para mencionar que es importante que nosotros busquemos un producto, una fuente de calcio soluble para la planta. No nos confundamos. Cuando hablamos de calcio para enmienda o para corrección de acidez, no nos confundamos con el calcio para nutrición de la planta. Son dos calcios diferentes, o sea, son calcios que tienen una función diferente. Entonces, por ejemplo, normalmente el calcio que utilizamos para corrección de acidez o como tipo enmienda es un calcio que lo que va a ayudarnos principalmente es a corregir la acidez que hay en el suelo, para preparar ese suelo para que la planta absorba mejor los nutrientes. Pero eso es un calcio que es poco disponible para la planta. No puedo decir que no haya nada disponible, porque sí hay un pequeño porcentaje, pero es importante que nosotros busquemos un calcio disponible. Entonces, por eso es que normalmente aplicamos calcio, la forma más fácil es aplicar el calcio a nivel foliar, ¿verdad? Porque es un calcio soluble, disponible para la planta. Entonces, por ejemplo, el caso del Calmax Super es un calcio a base de nitrato de calcio, no es un calcio como la cal, ¿verdad? Entonces, diferenciamos entre calcio como nutriente u otros calcios líquidos que son enmiendas líquidas, ¿verdad? Esos son diferentes. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Siempre debemos estarlo aplicando porque la planta no tiene la capacidad de moverla hacia los tejidos nuevos. En el caso del boro, en cuanto a deficiencias y excesos de boro, podemos ver que la deficiencia se muestra como el boro es inmóvil en la planta, al igual que el calcio, entonces las deficiencias se muestran en hojas jóvenes. Aquí lo que vamos a ver es que la hoja se vuelve clorótica o se vuelve un poco amarillenta, y también los síntomas comienzan en el tallo, ¿verdad? En el tallo y empieza a avanzar hacia arriba. En el tallo de la hoja o sí, empieza a avanzar hacia arriba. Posteriormente, las hojas se vuelven necróticas y mueren. Necrótico quiere decir que un tejido muerto. O sea, necrótico quiere decir tejido muerto. El rebrote también se desarrolla por debajo del punto de crecimiento, lo que quiere decir que una rama puede mostrar un crecimiento como en forma de abanico. Digamos, ustedes van a notar un crecimiento como si fuera un abaniquito. La deficiencia además ocurre principalmente en suelos livianos donde el boro se lexivia fácilmente. Esto quiere decir que el boro se pierde, no como en el caso del nitrógeno, que se pierde, ¿verdad?, por volatilización, que es para arriba, sino que en este caso él puede perderse hacia abajo. O sea, por lixiviación quiere decir que se pierde hacia abajo, se profundiza en el suelo, por decirlo así. Entonces, digamos, aquí podría presentarse una deficiencia en ese sentido, si es fácilmente lixiviable. La deficiencia de boro también conduce a la inhibición de la floración
y el cuajado. Recuerden que yo les mencioné que el boro ayuda directamente en lo que es la formación del tubo polínico y la formación del polen. Entonces, si no tenemos un buen aporte de boro, también me puede afectar directamente en lo que es la floración y el cuaje. El exceso de boro, también hay que tener mucho cuidado porque hay un rango muy pequeño entre la deficiencia y exceso de boro. Entonces, también debemos tratar de no aplicar en exceso. El calcio y el boro también mejoran, la floración del café en sí, directamente. Ellos dos nos van a ayudar a que haya una mejor floración. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar productos a base de calcio y además que también tengan boro. Lo que es el calcio, boro y zinc son muy importantes en este proceso o en este periodo de floración. Entonces, por eso coloqué aquí el Calmax Super, que es calcio. El Cibo es un producto que trae zinc y boro. Entonces, también son opciones para que nosotros tratemos de hacer el aporte a la planta. El boro también es requerido para la eficiente absorción de calcio. Como mencioné ahora que estaba diciendo un poquito lo que son las características de los nutrientes, el boro me ayuda, o sea, la presencia de boro me ayuda a que el calcio se absorba de mejor forma. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, podemos ver dónde se muestra la absorción. En la columna de la izquierda, ¿verdad? Se muestra la absorción de calcio. Y en las columnitas, en las columnitas de azules, se muestra el aumento de calcio, o sea, el aumento de la absorción de calcio conforme vamos aumentando la concentración de boro. Entonces vemos que cuando aplicamos más boro, tenemos también una mejor absorción de calcio. Este calcio se ve muy beneficiado en la presencia de boro. Entonces, cuando aplicamos calcio, sería bueno que busquemos un producto que traiga también boro. Vemos en la foto también el efecto de la raíz. Una raíz sin boro, una raíz con boro, que de igual forma vemos que la raíz que tiene calcio y boro es una raíz mucho más sana, mucho más fuerte, que nos va a ayudar a absorber más. Y las deficiencias de boro, podemos ver también que tiende a hacerse una malformación, ¿verdad? En la hoja, el crecimiento nuevo puede crecer así, de forma atrofiada o malformada, y se presenta una reducción en el tamaño, se deforman y hay un menor desarrollo de raíces también y muerte de los brotes apicales y menor floración. Está directamente relacionado en varias funciones de la planta. Ok, el caso también vemos que la deficiencia de boro también se puede presentar tanto en hojas como está en el mismo grano. También podría mostrarse deficiencias. Los órganos reproductivos también, bueno, como les mencionaba, los órganos reproductivos requieren o necesitan mayor cantidad de boro que los órganos vegetativos. Entonces, en este caso es importante, cuando la planta está en este proceso reproductivo de floración o de formación de granos y demás, es importante que tengamos la presencia de boro. Entonces, la formación de polen, como les mencioné, es probablemente uno de los puntos más críticos para el desarrollo de la planta porque determina el rendimiento productivo. Si nosotros tenemos una buena calidad de polen, quiere decir que vamos a tener una mejor cosecha, vamos a tener una mejor retención de grano, un mejor cuaje, retención, y por lo tanto, al final de la producción vamos a tener mayor cantidad de granos. Entonces, la formación de polen es la etapa más sensible al boro durante todo el ciclo de la planta. Veamos igual el boro y el rendimiento. Podemos ver aquí que la columna gris es una columna donde no se aplicó boro, ni no se aplicaron nutrientes, es un control. La columna del centro, que es la verde claro, es una aplicación solamente de nitrógeno, fósforo y potasio. Y la columna verde oscuro, que es la de la derecha, vemos que es, es donde estamos con la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio más boro. Entonces, aquí nuevamente menciono, por eso es importante que el fertilizante tenga más nutrientes, no solo nitrógeno, fósforo y potasio. Entre más nutrientes tenemos una planta mejor nutrida. De igual forma, el boro nos va a ayudar a disminuir lo que es la incidencia de hongos o de enfermedades en los granos. Entonces, bueno, en este caso, estos grafiquitos son de los granos, es la incidencia de hongos en los granos de café procesados. Entonces, vemos que en los grafiquitos tenemos diferentes hongos, ¿verdad? Diferentes enfermedades.
y podemos ver que, por ejemplo, la incidencia baja cuando nosotros tenemos aplicación de boro. La rayita o la columna verde oscuro muestra cuando hay presencia de boro, la incidencia de la enfermedad cuando hay presencia de boro, y la gris es la incidencia de la enfermedad cuando no hay presencia de boro. Entonces podemos ver que si no tengo boro, la enfermedad tiende a ser más agresiva. Y mencionan también el dato que la cosecha, bueno, en este caso se probó con ácido bórico, ¿verdad? Como fuente de boro al 0.3%. Esto se hizo en la etapa de cabeza de alfiler, o sea, cuando tenemos el crecimiento inicial del grano. Y entonces podemos ver aquí que el boro es muy, muy importante para este control de enfermedades. En el caso del azufre, como les mencionaba, busquemos fertilizantes que ojalá tengan varios nutrientes. En este caso vemos que la 18515 tiene además 6 de magnesio, 0.2 de boro y 2.4 de azufre. Entonces, este azufre es un nutriente inmóvil en la planta. Los síntomas de deficiencia comienzan entonces principalmente en hojas jóvenes. También se vuelven, esas hojitas, el problema es que se vuelven de un color verde amarillento, como un verde pálido. Y en este caso, a diferencia del magnesio, en este caso la nervadura sí se decolora. Digamos, la avena, las venitas de la planta o de la hoja, sí se sufren una decoloración. Y entonces también provoca que el crecimiento de la planta se vea atrofiado. También aquí tenemos otras fotitos con deficiencias de azufre. Y vemos por acá que, por ejemplo, tenemos el incremento en las aplicaciones de azufre, cómo nos influye también en el incremento del rendimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros aplicamos azufre, aquí está, se muestra en la barrita de abajo, la cantidad de azufre aplicado en kilogramos por hectárea, y en la columnita de la izquierda podemos ver el rendimiento en kilogramos por hectárea. Entonces, conforme yo aumento la cantidad de azufre, vemos que el rendimiento de la planta se ve favorecido, pero como les menciono, hay límites. Entonces, si yo me paso de un cierto porcentaje, digamos, si yo me paso, por ejemplo, de entre 60 y 80 kilogramos por hectárea de azufre, ya ese rendimiento más bien se puede ver afectado. Entonces, no me conviene aplicar cantidad muy excesiva de azufre. Vamos a mostrar la deficiencia y exceso de zinc. Entonces, en el caso del zinc, eso es una de las deficiencias que se ven muy fácil en campo. Tiende a ser se ve mucho, digamos, es una deficiencia muy común en nuestros cafetales, donde la deficiencia se muestra principalmente en hojas jóvenes, porque el zinc es inmóvil. Entonces, por eso nosotros vemos las hojitas jóvenes deficientes de zinc. Podemos ver en las fotos, por ejemplo, que la hoja se vuelve más alargada y delgada. Entonces son hojitas que son largas, pero delgadas. Y además la hojita puede perder su brillo y los bordes también pueden verse un poquito con una curvatura. El crecimiento nuevo también puede generar entrenudos cortos y forma de las ramitas nuevas también se puede dar atrofiada o en forma de roseta. Ahorita les voy a mostrar otras fotos. El exceso de zinc, la aplicación excesiva de zinc, también puede provocar una disminución en el rendimiento. Y los niveles entonces los niveles de zinc también me van a afectar directamente en el rendimiento de la planta. Vemos, por ejemplo, en estas fotos cómo se ven las deficiencias de zinc. Podemos notar, por ejemplo, en la primera foto a la izquierda que se da un crecimiento como en forma de roseta, ¿verdad? Se da como un crecimiento, muchas hojitas, pero pequeñitas, hojitas delgadas más bien. Entonces puede darse un acortamiento entre nudos y la producción de hojitas nuevas que son pequeñas, cloróticas y lanceoladas, que eso significa que son alargadas. Y también, bueno, la formación de mechones en la punta de las plantas, como lo vemos ahí. Y vemos la hojita a la derecha también, que se da como una hojita que pierde su color verde, se hace como un verde más clarito y también puede afectar sus venas, ¿verdad? Se pueden notar un poquito ahí como la formación de las venitas de la hoja. El zinc es muy importante también, por ejemplo, en el caso de darle fuerza o vigor a la planta en el crecimiento. En este caso mostramos una foto, esas son plantas de arroz. Vemos que la foto de la izquierda es una plantita con bajo zinc,
o con un zinc deficiente, y la plantita de la derecha nos muestra un zinc con un nivel adecuado, o sea, una planta con un nivel adecuado de zinc. Entonces vemos la diferencia en lo que él influye directamente en lo que es el vigor de la planta, la capacidad de ella de desarrollarse. Entonces, estamos hablando de café, pero en general, por ejemplo, cuando uno trata una semilla, antes de sembrarla, cuando uno trata una semilla con zinc, tiende a darle un mejor vigor, una mejor germinación. La aplicación foliar de zinc también aumenta el rendimiento y el peso del grano. Entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, en este caso vemos el contenido de zinc foliar, cómo me influye en estas características del grano. Vemos que aquí, bueno, en este gráfico lo que se muestra es este resultado en comparación al control, ¿verdad? El control viene siendo un 100%, entonces las barritas que mostramos aquí son el exceso, por decirlo así, la cantidad, digamos, o el mejor, lo que mejora la planta con el nivel con un contenido de zinc adecuado. Entonces vemos que aumenta el rendimiento del grano, aumenta también el rendimiento del grano comercializable. Entonces tenemos granos que son de mejor calidad, que tienen mejor característica para ser comercializables. Y también el peso del grano aumenta considerablemente. Entonces esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor ingreso, por supuesto. Bueno, aquí les muestro en el caso del zinc, nosotros manejamos uno que se llama Kinfold Zinc, ese viene al 70%. Entonces esa es otra cosa, debemos tratar de utilizar productos que vengan con un buen porcentaje del nutriente, porque si yo voy a aplicar un producto que viene al 1% de nutriente, al final la planta no está recibiendo la cantidad de lo que ella necesita. Entonces también es importante, no solamente veamos que estoy aplicando zinc o que estoy aplicando oro o que estoy aplicando calcio, digamos, veamos también los porcentajes en los que vienen este foliar. Muchas veces nos guiamos por el producto más barato del mercado, pero no vemos algo muy importante que es la concentración que viene del nutriente dentro de este envase. No es lo mismo que yo aplique un zinc que viene, no sé, al 7%, por decirlo así, o al 10%, que uno que viene, digamos, al 70%, o en comparación, uno que venga al 2% y otro que venga al 10%, en general de nutrientes. La deficiencia de cobre, también ese es otro dato. El cobre se necesita solo en pequeñas cantidades, o sea, es un nutriente que no se requiere como cantidades grandes, pero tiende muchas veces a suministrarse con fungicidas. Entonces los fungicidas muchas veces contienen cobre, entonces por eso rara vez vemos síntomas de deficiencia de cobre. Digamos que el mismo fungicida también me ayuda a que se cubra esta necesidad. Las puntas de las hojas se vuelven cloróticas, que como les mencioné es un amarillamiento que es amarillo blanco, ¿verdad? Y se desarrollan manchas necróticas en las hojas, que como les mencioné, necrótico quiere decir que es tejido muerto. Puede también ocurrir caída de hojas y las puntas de las bandolas pueden morir. Las bandolas laterales se desarrollan debajo y las hojas tiernas pueden también doblarse hacia abajo. Entonces, en realidad, en sí el cobre muchas veces se suministra inclusive con los mismos fungicidas, o por ejemplo, hay productos como este que les muestro aquí, que se llama Synergy. Hay productos que ya traen cobre dentro de su composición, entonces vemos que viene con azufre, cobre y zinc, y muchas veces este tipo de producto es utilizado, o el café, digamos, lo haya estado recomendando o lo ha estado recomendando para reforzar lo que es la aplicación del fungicida, para mejorar los resultados. Luego, la aplicación foliar de cobre incrementa también el rendimiento. Entonces, vemos aquí que conforme aumenta la concentración de cobre, también me va a aumentar el rendimiento de la planta. Entonces, vemos que todos los nutrientes, así sea en poca cantidad o en mucha cantidad que se necesite, muchos van a estar directamente relacionados al rendimiento, que es lo que a nosotros nos interesa a nivel comercial para tener mejores ingresos. También el cobre es un producto que me va a ayudar a disminuir la incidencia de enfermedades. Por eso les menciono que el mismo café o muchas veces los mismos fungicidas traen cobre, porque el cobre directamente me ayuda a que la incidencia de hongos se vea disminuida. Entonces, igual, cuando aplico cobre, que es la barrita
como en un verde olivo. Cuando aplico cobre, vemos que la incidencia de enfermedad es menor que cuando no lo aplico. En el caso de la deficiencia y exceso de manganeso, podemos ver que el manganeso también es inmóvil en la planta. Entonces, vamos a verlo primero en hojas jóvenes y especialmente en las bandolas que están a pleno sol, y además tiende a volverse la hoja verde pálida o un verde olivo. Y pueden darse las manchas entre las nervaduras. Podemos ver que la nervadura también se mantiene verde. Entonces se desarrolla un amarillamiento, pero las venitas siguen estando verdes. En el caso del exceso, cuando tenemos una toxicidad de manganeso, se puede desarrollar en suelos ácidos y las hojas se vuelven cloróticas y deformadas. Además, los síntomas comienzan principalmente en hojas viejas. Y también se reduce el crecimiento de las raíces y la floración y fructificación. Aquí una característica también de la deficiencia de manganeso, que son hojitas, como decíamos, son hojitas que se vuelven como un verde olivo, un verde pálido. Luego aquí ya vamos terminando la parte de los nutrientes para mostrarles directamente lo que es el plan nutricional. El manganeso incrementa también el rendimiento. Entonces, como les menciono, es otro nutriente que también tiene influencia directa en el rendimiento de la planta. Entonces, vemos un control donde no se aplicó nada, donde no se aplicó manganeso, que es el gris. Vemos la barrita del centro, que es el manganeso aplicado al suelo, y la barrita también de la derecha, donde vemos la aplicación foliar de manganeso. Entonces, de igual forma, el manganeso vemos que va a incrementarnos, nos va a ayudar a incrementar el rendimiento, ya sea aplicado a nivel de suelo o aplicado a nivel foliar, pero vemos que, por ejemplo, a nivel foliar tiene una mejor respuesta. Por eso es que, por lo general, él se aplica con los foliares. Ok, vamos ya directamente a lo que es el manejo de la fertilización. Yo sé que esta parte de los nutrientes es un poquito cansado, pero es importante que sepamos la importancia de cada nutriente, para que no los pasemos por alto, o sea, para que siempre sepamos que todos son importantes. Ok, dentro de lo que es la nutrición, hay algo que se le llama hambre oculta. Es importante que ustedes lo conozcan o que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando yo tengo deficiencia de nutrientes, no todo el tiempo se muestra cuando está empezando, o sea, no todo el tiempo se muestra esa deficiencia. Por ejemplo, yo podría tener, vemos aquí el gráfico, donde se nota que el crecimiento y el rendimiento de la planta se ve afectado conforme aumenta esta deficiencia. Entonces, cuando yo tengo una deficiencia, aunque esa deficiencia no sea visible en la planta, o sea, aunque yo no esté viendo esas características que les mostré en fotos, no necesariamente quiere decir que la planta no está deficiente. El problema es que ella puede estar ya con una deficiencia que todavía no es tan severa, pero ya me está afectando el rendimiento. Entonces, si yo tengo una planta ya con una deficiencia visible, es porque la deficiencia ya es bastante grande. Entonces, tengo que correr a corregirla. Pero aunque yo la corrija, ya esta deficiencia me afectó en lo que es el rendimiento. Entonces, debemos dar una muy buena nutrición a la planta, de manera que ella no se vea estresada o que no se vea afectada por esta deficiencia, aunque no sea visible. Algo muy importante, o que también es una muy buena herramienta que tenemos en nuestras manos para evitar las deficiencias o para dar un buen manejo a nivel de nutrición, es realizar los análisis de suelos. Entonces, el análisis de suelo es una herramienta que tenemos, en realidad viene siendo la mejor herramienta que tenemos para conocer nuestra finca, para conocer lo que tenemos en nuestros suelos. Es muy barata, o es la más barata, digamos, en comparación a que ella es un costo mínimo, digamos, en comparación puede andar alrededor de unos 10,000 colones, pero el beneficio es mayor. No lo veamos como un gasto, sino como una inversión. Es la más segura, digamos, en ese sentido, que me va a mostrar como un mapa, ¿verdad? Me va a mostrar como todas las características que tiene mi suelo a nivel de nutrición, y además es una forma ecológica en el sentido que yo no voy a estar aplicando en exceso, sino que por medio de un análisis de suelo yo puedo hacer un plan de nutrición que se ajusta directamente a lo que necesita mi finca. Entonces, la ventaja es esa, en realidad es una herramienta relativamente barata, que nos va a traer muchos beneficios y que además tenemos mucha facilidad. Ustedes, por ejemplo, en el caso de café,
se tiene la facilidad también del mismo ICAFE, les ayuda a hacer estas muestritas. O los mismos almacenes, ustedes pueden tal vez solicitarles ayuda o no sé, para hacer el envío a los laboratorios. Hay diferentes laboratorios aquí en Costa Rica que nos dan el servicio. Es importante porque ya por tener un resultado del análisis de suelo, nosotros podemos ver también el nivel de acidez que tengo en mi finca. Ese nivel de acidez me afecta directamente a la disponibilidad de nutrientes que tengo para la planta. Entonces veamos este cuadrito. Vemos que, por ejemplo, arriba se muestra el rango de acidez, que va de 4 a 10. De izquierda a derecha va de 4 a 10. Vemos que los rangos bajos quiere decir que es un rango ácido y los rangos altos quiere decir que es lo contrario, ¿verdad? Es un rango alcalino. Vemos que conforme cada nutriente tiene, en este caso se representa como con una barrita. Entre más gruesa es la barra, quiere decir que tengo más disponibilidad de ese nutriente a ese rango de acidez. Entonces, por ejemplo, vemos que en una acidez de 4, de 4.0 o 4.5, podemos ver que la mayoría de los nutrientes prácticamente no están disponibles. Vean que la línea se hace muy delgada y en algunas ni siquiera llega a estar disponible a ese nivel. Entonces, es importante que nosotros, con un análisis de suelo, sepamos cómo está la acidez de mi suelo para poder hacer el encalado y por medio de ese encalado yo voy a mejorar la condición de acidez para que estos nutrientes estén más disponibles. Entonces vemos que, por ejemplo, ya a partir de una acidez de 5.5, ya nosotros, entre 5.5 inclusive 6.5, ya nosotros tenemos una muy buena disponibilidad de los nutrientes. Entonces, por eso es importante que el análisis de suelo lo tengamos como una herramienta para que sepamos o estemos seguros que las cosas las estamos haciendo bien. Si nosotros no corregimos la acidez, aunque apliquemos el mejor fertilizante que hay en el mercado, el más caro, no nos va a hacer magia. O sea, el fertilizante no va a estar disponible si la condición del suelo, el encalado no está, o la condición de acidez no está en un rango óptimo para que esos nutrientes sean aprovechados. Entonces también eso es importante que lo tengan claro. Creo que se nos fue Jacqueline. Jacqueline, no sé si nos escucha, pero se quedó por ahí congelada y no la escucho. ¿Alguien más me puede corroborar si la escucha o no la escucha? Si me hacen el favor. No, Dieguito, no se escucha. Ok, perfecto. Moradito, entonces si quiere le pone un mensajito ahí por el WhatsApp. Y tal vez Moradito nos hace ahí un, no sé, pequeño resumen hasta el momento de lo que lleva Jacqueline. Vamos a esperar entonces. Vean, todos estos temas son muy interesantes. Yo siempre ya por experiencia, no en temas de repente de café, sino en otros temas, uno ve mucho dato y obviamente aprender tanto dato es un poco complejo, pero la riqueza de esto es poder entender cómo es el funcionamiento digamos, de estas cosas e ir viendo algunos tips que son importantes. Yo, sin ser caficultor, pero lo que he visto en estas dos charlas, eh, que nos han dado, o tres charlas que nos han dado las casas comerciales. Ahí está Jacqueline, ¿nos escucha, Jacqueline? Sí, perdón, es que hubo un bajonazo de electricidad, entonces me desconectó el internet. No se preocupe. Sí, voy a volver a compartir entonces la pantallita. Claro que sí, no hay ningún problema. Okay. Sí, es que disculpen, son fallos técnicos ahorita en esos tiempos de pandemia que no es lo mismo que estar presencial. Ya tenemos nuevamente aquí entonces la conexión a internet y ok, continúo con lo que les estaba mencionando. Bueno, en este caso, aquí les mencionaba, ¿verdad?, la importancia del encalado para que podamos tener disponibles los nutrientes para la planta. Aquí les voy a mostrar, es lo mismo que les estoy diciendo, pero ya viéndolo directamente en la aplicación de fertilizante. Entonces, por ejemplo, si yo aplico un fertilizante, si yo tengo un suelo extremadamente ácido de 4.5, y yo aplico un fertilizante a base de nitrógeno, fósforo y potasio, podemos ver que si mi suelo tiene un 4.5 de pH, el nitrógeno se va a aprovechar apenas en un 30%.
El fósforo solo me va a trabajar un 23% y el potasio un 33%. O sea, en total, digamos, en promedio, yo estoy perdiendo un 71.33% de ese fertilizante que estoy aplicando, porque la condición en el suelo no me permite que la planta lo aproveche. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta esto porque quiere decir que del fertilizante que estamos aplicando, más de un 70% lo estamos perdiendo y eso es dinero y es además no solamente el dinero que estamos perdiendo en ese fertilizante, sino además el dinero que vamos a perder en la disminución del rendimiento que va a tener la planta porque va a quedar deficiente. Vemos que la condición va mejorando o la eficiencia del fertilizante va mejorando conforme nosotros vamos mejorando también el nivel de pH. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso de un pH de 6 o de 5.5, por ejemplo, en un pH de 5.5, lo que yo pierdo es un 32%. En un pH de 6, lo que pierdo es un 19%, 19.67. Entonces, por eso es importante que nosotros mejoremos las condiciones del suelo antes de aplicar el fertilizante. Esa la colocación de enmienda es muy, muy importante, es vital en la nutrición edáfica. Ok, cuando nosotros vamos a fertilizar, tenemos diferentes opciones. Podemos aplicar fertilizantes complejos, que son los que conocemos como fertilizante químico, o podemos utilizar fertilizantes en mezcla física. Vemos que, por ejemplo, es fácil de identificar en el caso de Fertica, todos los fertilizantes químicos vienen en saquito verde. Todos los fertilizantes físicos vienen en saquito celeste. Entonces, ustedes con solo ver el color del saco, ya saben qué tipo de fertilizante viene adentro. Entonces, ¿qué es una mezcla física? Para darles un poquito así la diferencia. La mezcla física básicamente yo digo que es como hacer un arroz, un gallo pinto. Usted agarra el arroz, los frijoles, el chile dulce, el culantro, lo que quiera ponerle y nada más lo mezcla. Entonces es un fertilizante el que usted puede ver como se ve en la foto de que dice mezcla física, ¿verdad? Se ven todos los granitos, se ven todos los componentes. Entonces yo nada más agarro la urea, el KCl, el DAP, lo mezclo y los otros nutrientes que le quieran poner y va a quedar así. O sea, se va a poder ver fácilmente sus componentes. En el caso de la fórmula química, vemos la foto que la fórmula química, todos los nutrientes están dentro de un mismo gránulo. Entonces, todas las partículas van a ser muy parecidas. Van a ser como el mismo color, digamos, no se va a ver esa diferencia de nutrientes. Entonces, ahí es para que ustedes estén seguros, ¿verdad? Si alguno tiene la duda, cuando se le habla de uno químico, uno mezcla física, básicamente es en eso, que la mezcla física tengo todos los nutrientes por separado y en la fórmula química tengo todos los nutrientes dentro de una misma partícula. Entonces, también es importante, digamos, no necesariamente es que uno sea mejor que el otro, ¿verdad? Pero en el caso de Fertica, nosotros recomendamos o preferimos recomendar el uso de fórmula química porque al estar todos los nutrientes dentro de cada gránulo, ¿verdad? Dentro de cada pelotita, me da una fertilización más homogénea, porque entonces la segregación de nutrientes va a ser menor. Muchas veces en la mezcla física tienden a verse una separación, ¿verdad? Con el mismo movimiento, la misma manipulación del fertilizante, puede haber alguna cierta segregación de nutrientes donde tal vez en una parte del saco haya más nitrógeno, en la otra haya más potasio. Entonces, si nos vamos a aplicar el campo, debemos estar seguros que el producto esté bien mezclado para que no tengamos mucha diferencia en lo que es la homogeneidad de la aplicación de nutrientes, que todas las plantas reciban el nutriente que necesitan. Bueno, aquí como resumen, las bases para el éxito de la fertilización a tomar en cuenta. El suelo debe permitir aireación y retención de la humedad. No solo se trata de que tengamos un buen nutriente, ¿verdad? O una buena nivel de acidez, sino que también el suelo debe estar en una condición que me permita que haya aire, o sea, que no sea un suelo muy compactado, que sea un suelo que permita que las raíces puedan respirar. Ellas también necesitan tener un porcentaje de aire dentro del suelo. El cultivo también debe tener un sistema de raíces sano. Sí, claro, dime. Permita que la interrumpa ahí. Antes de ese segundo punto, tenemos la manita levantada de Carolina. Es por aquello de que quiera Carolina enlazar alguna idea anterior que estabas tratando. Carolina, ¿puede encender el micrófono y nos hace la consulta? Claro. Buenas, disculpe la olla, ando en San José. Vea,
Una consultita, después de aplicado el fertilizante, ¿cuánto da chance después de que, para que llueva, digamos, en diferencia con el físico, con el químico? Ok, sí es importante esta pregunta, más bien que dicha que la realizan, porque esa es otra parte de lo que les hablé al inicio. Tenemos fertilizantes que podemos utilizarlos con diferente fuente de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar un fertilizante a base de nitrato de amonio o un fertilizante a base de urea. En el caso, bueno, hablo por Fertica, ¿verdad? En el caso de Fertica, si es una fórmula química, el fertilizante está hecho a base de nitrato de amonio. Entonces quiere decir que obviamente el fertilizante ocupa agua, ¿verdad? Él ocupa que haya humedad para empezar a trabajar, pero si usted aplica el fertilizante y no empieza o no llueve inmediatamente, en este caso no hay mayor problema porque la volatilización no va a ser tan alta como si fuera un fertilizante con urea. Eso en el caso de la fórmula química, ¿verdad? Tenemos esa ventaja, que no se va a perder el fertilizante, no se va a ver tan afectado si no llueve. Lo que pasa es que si ocupamos agua, ¿verdad? Para que él empiece a trabajar. En el caso de la mezcla física, hay mezclas físicas en el mercado, tanto de la competencia como de Fertica, que están hechas a base de nitrato de amonio y hay otras que están hechas a base de urea. Entonces, en el caso de las mezclas físicas a base de nitrato de amonio, también la ventaja es que no se volatiliza tan fácilmente. Y en el caso de las que están hechas a base de urea, si no nos llueve, entonces podría darse una mayor pérdida de nitrógeno. En ese caso, por eso es que mucha gente lo que hace es que trata como de enterrarlo un poquito, que no quede tan expuesto al ambiente. Eso en el caso de ser a base de urea, ¿verdad? Entonces, mientras sea un fertilizante a base de nitrato de amonio, no le veo mayor problema en que tal vez se nos averane no sé, un par de días o así. Pero si es a base de urea, sí podría afectarnos un poquito en cuanto a lo que es la volatilización. No quiere decir que el nitrato de amonio no se volatiliza, porque sí, él tiene un porcentaje de volatilización, pero es menor que el caso de la urea. Entonces, en realidad, ahí tal vez lo que podemos ver es que si es un clima muy incierto y ocupamos aplicar el fertilizante, mejor prefiramos algo a base de nitrato de amonio. Si ya estamos, digamos, con una buena pues temporada de lluvias, entonces no hay problema, digamos, la urea se puede aplicar y su volatilización no va a ser tan alta. No sé si tienen alguna otra consulta o si tal vez le dejé claro la respuesta. Sí, claro, sí me la dejó, más bien muchísimas gracias. Sí, es que, digamos, como lo que pasó ahora, que se averanó 4 días, venía una secuencia de lluvias, claro. Entonces esa era mi consulta, digamos, yo igual apliqué, y tengo entendido de que los químicos no hay problema, de que pueden estar ahí, no hay problema, pero el físico sí tenía la duda en cuanto a eso, de que se podía, inclusive de que se podía volatilizar no solo el nitrógeno, sino también algunos otros elementos. Sí, no, en este caso principalmente ahí la preocupación viene siendo el nitrógeno, que sí es, digamos, a base de urea y está muy seco, entonces podría volatilizarse, digamos, en las peores condiciones, podría volatilizarse hasta un 50% del nitrógeno, pero es variable, ¿verdad? No, ya depende en sí cómo estén las condiciones, pero si es una fórmula química, bueno, como el caso de nosotros, ¿verdad? Que están hechos a base de nitrato de amonio, o si es una mezcla física con nitrato de amonio, la volatilización no va a ser tan alta. Y el fertilizante ya cuando empieza a llover le va a empezar a trabajar. Perfecto, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Ok, entonces, bueno, aquí como les mencionaba, no sé si alguien tiene alguna otra consulta o de momento estamos bien. De momento estamos bien. Sí, ok, continuamos entonces. Ok, el cultivo debe tener raíces sanas, esa es otra parte importante, porque si yo aplico el fertilizante, como les digo, el mejor del mercado, el más caro, el que me venden como lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y yo no tengo buenas raíces, entonces la planta no lo va a aprovechar bien. O sea, es como darle un bistec a alguien que no tiene dientes, ¿verdad? No va a tener la capacidad de aprovecharlo bien. Entonces, debemos velar siempre porque la raíz esté en buenas condiciones, estar revisando, por ejemplo, en el caso que no tenga cochinilla o cuando tengamos problemas de nemato o demás, dependiendo de los problemas que sean de la finca directamente, siempre hay que estar revisando la raíz. Luego, la materia orgánica también es importante porque ella mejora mucho el suelo. Entonces, igual, la materia orgánica viene siendo una buena opción para que tengamos siempre disponible.
No existe tampoco, eso es algo importante, no existe el mejor fertilizante para todos los climas y suelos. Pues depende de la condición de la finca que yo tenga, la condición de suelo, así va a ser el fertilizante que podemos utilizar. No necesariamente el que le funcionó a alguien que siembra café en otra zona del país, no necesariamente quiere decir que a mí también me va a funcionar igual. Debemos analizar mis condiciones. La fertilización, bueno, se hace al boleo. Bueno, aquí dice 2 veces al año, pero lo ideal sería hacerla por lo menos unas 3, 4 veces, ¿verdad? Bajo la gotera del árbol y cuando el suelo no está muy seco. La idea es que el suelo tenga humedad para que la planta pueda empezar a absorber el fertilizante, para que él pueda empezar a estar disponible. Y no siempre fertilizar en exceso se produce más café. Entonces, si yo fertilizo en exceso, no necesariamente quiere decir que voy a tener la mejor producción, porque además debo controlar también lo que es el manejo de tejidos. Si yo tengo una planta que ya está agotada a nivel de tejido, que ya no tiene capacidad de producción, entonces no voy a lograr que ese fertilizante me la ponga a producir. Tengo que darle un buen manejo de tejidos y también de variedades. Tengo que utilizar variedades que se adapten a mi zona. Luego, tenemos que la fertilización debe ser proporcional al rendimiento. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una planta que me produce, bueno, digamos, una hectárea, un cultivo que me produce 40 fanegas a una que me produce 60, ¿verdad? Entonces, eso es otra parte que también es importante que el agricultor tome en cuenta, porque muchas veces se cambian variedades, se siembran variedades de alta productividad, pero no, se trata, digamos, se cambia la variedad, pero no se cambia el plan de nutrición. O sea, pretenden, digamos, tal vez manejar un cultivo con la misma cantidad de nutrientes que manejaban uno que producía 20 fanegas, 25 fanegas. Entonces es importante, si yo tengo una planta con un buen potencial productivo, también tengo que darle de comer para que ella produzca. O sea, tengo que aumentar la cantidad de nutriente para que ella explote ese potencial. El rendimiento también depende principalmente de la oferta ambiental, ¿verdad? Lo que es clima, condición física del suelo, que es parte de lo que hemos ido mencionando. La producción, unidades de superficie en parcelas o fincas diferentes no es igual, aunque pertenezcan al mismo dueño, puede ser que yo dentro de mi finca tenga diferentes condiciones de suelo. Entonces, por lo general, cuando yo hago un muestreo de suelo, si yo veo una parte de la finca que se ve muy diferente al resto, hago un muestreo aparte. O sea, si yo identifico, o sea, ustedes son muy observadores, si usted identifica que una parte de la finca es diferente, entonces mejor hágale un análisis de suelo separado porque puede ser que las condiciones o los resultados vayan a ser diferentes. Entonces va a tener un manejo diferente. El agricultor también solo puede producir eficientemente lo que su propia oferta ambiental le permite. Entonces, si yo voy a producir en una finca que no tiene las condiciones, pues por más que yo le invierta al café, tal vez no va a darse de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros debemos, por eso, digamos, cada zona tiene un cultivo fuerte, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes es el café. O sea, es una zona excelente para café, entonces por eso es que se produce café en esa zona. Pero no es lo mismo que yo lo vaya a producir a otra zona del país que no tiene las condiciones o no tiene la altitud que se requiere para una buena calidad. Ok, es importante entonces que nosotros mantengamos el área del plato del árbol, que es como se muestra en la foto, ¿verdad? Como la rueda aquí, alrededor del árbol, que esté libre de malezas, para que eso no me interfiera con la nutrición, que no haya una competencia en sí de las malezas o de las plantas que están aquí alrededor, que no me vayan a afectar en la nutrición de nutrientes. De igual forma, bueno, ya ustedes están acostumbrados a hacer la aplicación a un lado de la planta, ¿verdad? Siempre es importante que, digamos, no sé si todos tienen esta localización del fertilizante clara, pero lo ideal es que yo fertilice más o menos a la altura donde están, o al ancho, digamos, de la gotera, o donde están en sí las bandolas, porque si yo fertilizo a la par del tronco, ¿verdad? Directamente en lo que es la base del tronco, ahí el fertilizante no me va a trabajar del todo bien, porque la mayor cantidad de raíces están como en ese ancho, digamos, de las bandolas. Entonces, si yo aplico directamente en la base del tronco, ahí esas raíces no son tan eficientes.
las más eficientes son las raicitas absorbentes, que son las raicitas más delgadas que nosotros vemos. Esas raicitas son las que normalmente tienen una función muy, muy importante en absorción. Por eso debemos tratar de que la raíz del café tenga ojalá suficientes raíces absorbentes para que me absorba mejor los nutrientes y agua. Ok, aquí vemos, por ejemplo, la demanda de nutrientes de acuerdo a las etapas de desarrollo del cultivo de café. Entonces podemos ver que en la barrita de abajo lo que se muestra son los meses. Al costado, la barrita que está, la que está vertical al lado izquierdo, el crecimiento del follaje y bandolas, y al lado derecho vemos el crecimiento del fruto. Entonces, por ejemplo, en lo que son los meses de enero, febrero, marzo y abril, es cuando estamos con lo que es la floración. En este momento se va a utilizar o se va a necesitar mucho el zinc, boro y potasio. Y ya cuando tenemos la floración, estamos empezando lo que es el cuaje, es importante tener zinc, boro y calcio. Ellos son nutrientes que van a estar con un papel muy, muy importante, un fundamental en lo que es el crecimiento. Vemos, por ejemplo, esta línea que es como un azul morado, no sé, como un azul, ella muestra el crecimiento vegetativo. En el caso de la franjita esta, que es como un color crema, muestra el crecimiento de las yemas florales. El espacio donde está como un rojito, ¿verdad? Como el que le sigue a la parte crema, esta es la etapa de floración. La parte que es como un verdecito es el crecimiento del fruto, y la otra que es como ya un color más oscuro, ¿verdad? Como un color vino, es la maduración. Entonces ahí se muestra la presencia de los nutrientes o la necesidad de nutrientes, especialmente en esa etapa. Los nutrientes son importantes en toda la etapa de producción de la planta, pero en ciertos momentos, en ciertas etapas, hay unos que son más importantes que otros o sobresalen en su función. Entonces, en el caso de la fertilización, vemos que, por ejemplo, ya en el mes de mayo es cuando nosotros estamos, por lo general, haciendo la fertilización para el crecimiento de grano. Entonces, ahí es muy importante que nosotros estemos aplicando el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Por eso debemos buscar fertilizantes que tengan más nutrientes, que no tengan solamente nitrógeno, fósforo y potasio. En este caso, podemos ver, por ejemplo, productos como el 18-5-15, que es 18 nitrógeno, 5 de fósforo, 15 de potasio, 6 de magnesio, 0.2 de boro y 2.5 de azufre. O sea, ahí tenemos los nutrientes que la planta necesita. Y los otros nutrientes, por ejemplo, el caso del calcio, también podemos aportarlo a nivel foliar. Tenemos, por ejemplo, también la 17-6-18, igual trae nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro, azufre, zinc. Manejamos también otra que es la 14-4-20, que igual nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, esa sí trae calcio, magnesio, boro, azufre. Digamos, hay diferentes fórmulas en el mercado que nos van a ayudar a que esta nutrición sea mejor, o sea, que sea una nutrición de mayor calidad para la planta, para que ella no esté deficiente de nutrientes. Voy a mostrarles aquí, en este caso, entonces ya un programita, digamos, como normalmente lo recomienda Fertica, que sería lo ideal. Por lo general nosotros, bueno, estamos acostumbrados a realizar 3 fertilizaciones, o lo ideal sería igual 4, digamos, ya lo dejamos muy en manos de ustedes. No, pues no todas las fincas, por un tema de mano de obra y demás, no todas las fincas están en capacidad de hacer 4 fertilizaciones, pero podemos hacer al menos 3. Entonces, igualmente en el caso de fertilización foliar, por lo general, la fertilización foliar se hace cuando estamos aplicando el fungicida. Entonces, también esto queda muy a la facilidad de cada finca, de cada productor, pero sí es importante que tome en cuenta los nutrientes. Cuando va a hacer una aplicación de fungicida, tome en cuenta los nutrientes que la planta va a necesitar. Entonces, aquí damos 2 opciones. Usted puede fertilizar con una fórmula química, que es lo que normalmente nosotros recomendamos, o puede fertilizar con mezclas físicas, o inclusive podría alternarlos. No sé, ya eso sería decisión de ustedes. Por lo general, entonces, recomendamos que luego de la floración, en la primera fertilización que hacemos al año, hagamos una aplicación, por ejemplo, de la 18-5-15. Ahí podemos aplicar, dependiendo de la producción que tengamos, puede ser de 8 a 10 sacos por hectárea. Yo siempre recomiendo tal vez que ustedes saquen más o menos la cantidad de plantas que tienen por hectárea,
o digamos, igual se pueden dar cuenta, por ejemplo, si hacemos una medida, a mí me gusta por lo general, digamos, estos sacos, dividirlo en gramos por planta. Entonces, lo que yo hago es que hago una medida, puede ser inclusive hasta con una botella vacía, corto esta medida para que me dé la cantidad de gramos por planta y así usted está seguro que está aplicando la misma cantidad por planta. O bien, pues no hay problema que lo hagan con la mano. Nada más sería como que estén bien calibrados en el sentido de que ojalá siempre agarren como la misma cantidad, ¿verdad? Pueden ustedes pesar la cantidad que agarran en el puño, pesarla con una balancita y ahí darse cuenta cuántos gramos están aplicando por planta. Y de esta forma inclusive podrían hasta darse cuenta cuántas plantas tienen por hectárea, porque depende, si usted aplica la misma cantidad por planta, al final usted va a decir, bueno, gasté X cantidad de sacos, quiere decir que tengo tantas plantas. Es una forma como más sencilla de verlo y para asegurarse de que esta fertilización sea homogénea para todas las plantas. Luego vemos que en el desarrollo y llenado, por lo general podemos utilizar productos como la Fertivital, que es la 17618, ahí ya tenemos un poquito más de potasio, la 14420, también podría ser una opción la 151.525, digamos, ya eso dependiendo también del análisis de suelo que hagamos, porque, por ejemplo, hay algunas fincas que el nivel de potasio está alto, digamos, está en una buena condición, entonces tal vez a veces algunas fincas se pueden manejar solo con la 18515. En otros casos sí es importante, ¿verdad?, que reforcemos el potasio, entonces ahí podemos empezar con una 18515 y luego aplicar una que sea un poquito más alta en potasio para ir aumentando ese nivel. En el caso de la mezcla física aplica igual, digamos, pueden utilizar la que ustedes se adapte mejor a su finca. Y bueno, en el caso de los foliares, por lo general, antes de la floración recomendamos que se aplique un bio-20. El bio-20 es un triple 20 con extracto de algas, entonces me va a ayudar mucho a la planta. Y el zinc-boro, SIBO es un zinc-boro. Entonces, por lo general en prefloración recomendamos que se utilicen estos dos productos. En el caso de la postfloración y cuando ya empieza el crecimiento del grano, es importante que apliquemos calcio, que en este caso estamos recomendando el Calmax Super, el Omex Sibo, que es sin boro, el Bio-20, que es un triple 20, el que les mencioné, que es con extracto de algas, y el Fortify, que es un fosfito. Entonces, ahí se adapta muy bien esos productos para, esos serían mezclados, serían para el aporte de los nutrientes, reforzar los nutrientes que la planta necesita. En el caso de los fertilizantes al suelo, bueno, no sé si quedó claro, pero esas son algunas opciones, ¿verdad? Ustedes escogen alguna de ellas. No es que aplicamos todas, sino que es una u otra. Y bueno, entonces en el momento que la planta ya está con desarrollo y llenado de fruto, podemos aplicar el calcio más el SIBO, que es sin boro, el Bio-20, que es el triple 20 con extracto de algas, el Fortify, que es un fosfito, y aquí ya empezamos a colocar el K41, que es potasio. En el caso ya, bueno, ya después, como para las últimas, ahí principalmente reforzamos la aplicación de zinc, de zinc-boro, potasio, y podemos aplicar el fosfito. Una vez que ya nosotros terminamos la cosecha, también se puede aplicar el Bio-20 como para recuperación de la planta. Entonces, en realidad siempre es importante, no solamente hagamos la fertilización al suelo, sino que muchas veces la fertilización foliar también nos puede ayudar a mejorar las condiciones. Entonces aquí, bueno, ya eso era parte de lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario en general. Sí, nos gustaría escucharlos, al menos unas 2, 3 participaciones para ver tema, alguna consulta que tengan con Jacqueline, algún tema que les haya quedado duda. Sí, es muy importante para quedar claros. Bueno, ¿está todo claro o no quedó claro? No, en serio, cualquier duda que tengan, con mucho gusto. De igual forma, estamos disponibles para en algún momento, si ahorita no les surge una duda, pero más adelante sí tienen alguna duda,
con mucho gusto nos pueden contactar por medio del almacén, ¿verdad? Por medio de Jorge, o de alguna forma ahí podemos pues abordar todas las dudas que tengan, lo que les podamos ayudar. Sí es muy importante, Jacqueline, señalar que ustedes tienen un ensayo de fertilización en la finca El Cedral. Sí. Es muy importante señalarlo. Todos los resultados, ustedes tienen todo el insumo. Y también en algún momento podemos realizar alguna visita y hacerla vivencial ahí el tema de las fertilizaciones, cómo se han hecho con la variedad de Esperanza, que es una variedad de alta demanda nutricional y está a 1920 metros sobre el nivel del mar, y entonces tiene particularidades distintas al manejo convencional de cualquier fertilización. Entonces sí sería muy importante. Si no tenemos dudas, Jacqueline, agradecerle la participación. Ha sido muy ameno la jornada de capacitación que hemos tenido con usted. Nos ha servido de insumo para todos los detalles que contemplan la fertilización, y reafirmando algunos temas que ya habíamos conversado: la importancia del análisis de suelo, que es la principal toma de decisiones que tiene el productor cafetalero para la fertilización, que es el rubro de más costo en el tema de manejo agronómico del café. Entonces, sí es muy importante tomar las mejores decisiones con respecto al tema de fertilización. Por ende, es muy importante la realización del análisis de suelo. Si alguno tiene algún comentario, tal vez doña Sandra, don Miguel Mora, Joselito, cualquiera que tenga algún comentario. Don Adrián. Don Anselmo. Bueno, vamos a primero darle las gracias a Jacqueline, porque en realidad la charla estuvo bastante comprensible, material muy seleccionado, muy a la medida, muy eficiente, muy experta en lo que ella pues nos presentó. Gracias. Darle las gracias. Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con don Rodrigo Molina, con Fertica, con toda la gente. Por cuestiones de pandemia, pues no hemos podido visitar la planta ya en Punta Arenas, pero prácticamente que ya es como una religión que tenemos, una costumbre de todos los años hacer un viajecito por allá. Entonces agradecerle, ¿no? Estuvo muy bien, muy eficiente, muy claro, y sobre todo pues muy realmente llena un vacío que tiene la mayoría de asociados de Copedota, de conocimiento, de saber, porque ha habido una guerra, ¿verdad?, con la cuestión de las casas comerciales con los fertilizantes, unos que sí, unos que no, otros que las físicas, otros que son 3.000 colones, pero más barato, pero en realidad lo barato siempre pues va a salir caro, ¿verdad? Entonces la explicación que nosotros necesitamos, usted la ha dado, o sea, la charla que usted nos dio es verdadera, ¿sí? Así es, sí. En pocas palabras, sí, o sea, claro. Todos los datos son concisos, se reflejan para una alta producción de café, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchísimas gracias, y Dios primero, que una vez pasada la pandemia, pues podamos visitar la planta de Fertica y ver las materias primas, ver el laboratorio de calidad que ustedes tienen por allá. Siempre nos dan una charla muy buena ahí, cómo certifican la calidad de los productos. Sí. Y eso pues es bastante bueno para nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Anselmo. Muchísimas gracias, don Anselmo. Gracias. Y sí, o sea, ténganlo por seguro que ya cuando pase todo este tema de la pandemia, con mucho gusto los vamos a recibir nuevamente en planta. Ahí lo podemos coordinar ya cuando las cosas mejoren un poquito en ese tema. Y ahí son todos bien recibidos. En realidad, por ustedes los agricultores es que continuamos en el mercado, que han confiado mucho en nosotros. Entonces ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, don Luis Diego, si quiere damos paso a la charla, digo a la rifa para finalizar con las 6 rifas. No sé la dinámica que usted tiene contemplada, don Luis Diego.
Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles por aquí pantalla. Voy a pasar lista. Si alguno no lo menciona, me pega el grito al cielo, porque si no queda fuera de la rifa. Tengo a Anselmo Camacho, a Doña Cuya, a Armando, a Graciela, a Osvaldo, a Sandra, a Joselito, a Carolina, a Miguel, a Noilin y a don René. ¿A alguien no mencioné? Como que están todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlos así por cuestión de tiempo. Son 6, ¿verdad? Sí, 6. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Yo tengo la lista de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un número. ¿Lo ven acá? Me dicen si se ve bien en la pantalla. Sí, sí, se ve bien. Ok, bueno. Y aquí le voy a decir a este sistemita que es de internet, son 11. Entonces, del 1 al 11. Y lo que va a hacer es esto. Este no participa, solo para que vean. Él aquí tira un numerito, ¿ven? Entonces aquí dice que el 8. Entonces, si ese fuese el caso, vemos quién es el 8 y le anotamos como ganador, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto 6 veces, ¿cierto? Ok, perfecto. Okay. Ahí va el primero. El primero dice que es el 11. El 11 es René. Ok, René tiene el primer premio. René tiene el primer premio. Nada más déjeme ver dónde está la cuestión esta. Si quiero, bueno, usted me los anota por ahí, moradito. Ok, Para no marcarlo yo en el. Ajá. René, no se vale repetir, ¿verdad? Que ya salió. Voy a quitar a René de aquí. Ok, vamos a generar otro número. El 4. El 4 es Graciela. Ok, vamos a generar el tercero, que sería el 1. El 1 es Anselmo. El cuarto premio, el 5. El 5 es Osvaldo. Y nos queda solo uno, ¿verdad? Que sería el 6. Y el 6 es Sandra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. No, me queda uno más, ¿verdad? Sí, uno más, tiene 5. Okay. El 1 ya estaba. El 8. Carolina. Carolina. Siempre salió premiada Carolina. Vio, siempre salía La prueba y el premiada. real. Claro, Jorge Adrián, usted los anotó, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, voy a dejar de compartir por acá. Y agradecerle de verdad nuevamente entonces a Jacqueline por la exposición, por por las imágenes muy, muy claritas, ¿verdad? Y como yo siempre les digo a ellos, Jacqueline y Jorge Adrián, que a veces este tema se vuelve muy, muy técnico, pero aquí no pretendemos, digamos, salir expertos, ¿verdad? Y manejando los datos, pero sí poder entender bien cómo es que funciona, no sé si la palabra será biología, ¿verdad? Pero esta parte ya tan natural de las, digamos, de las plantas para tener información y conocimiento para cierta toma de decisiones. Claro que sí. Ok, vea, ahí nos dice que nos faltó Ramiro Chinchilla en el chat. Don Ramiro. ¿Qué hacemos con don Ramiro? Porque ya hicimos la rifa. Bueno, yo resuelvo con don Ramiro, no se preocupe. Ok, perfecto. Excelente, entonces Jorge Adrián, lo dejo para que usted cierre y Sí, nada sí. más recordar que nos vemos de hoy en 15, si Dios quiere, ¿verdad? Ok, perfectísimo. Muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas gracias, señores productores. Recuerden que ya llegaron las lluvias, es importante tomar en cuenta lo que nos dijo Jacqueline, ya hay que ir fertilizando, ya hay que ir programando, no, ya hay que ir fertilizando nuestros cafetales, es inminente que hay que fertilizar ya. La planta lo demanda para evitar purgas en el café y todo lo que se nos viene si no fertilizamos. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias y nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que tengan linda tarde. Bueno, nos vemos, gracias. Muchas gracias, hasta luego.